Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. 1 Corintios capítulo 5, Biblia Reina Valera 1960. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y nosotros y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como... Toca volver a empezar porque no tenía el auricular. 1 capítulo 5, Biblia Reina Valera 1960. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos y a todas los que están conectados por la plataforma de Zoom y los que están también a la línea telefónica. El Señor los bendiga poderosamente. Bueno, el día de hoy vamos en el libro de Primera a los Corintios capítulo 5 y aquí comenzamos a ver el apóstol Pablo dando indicaciones puntuales con respecto a ciertos casos que se vivían dentro de la congregación de los corintios. En este caso es un caso de inmoralidad, ¿sí? Entonces aquí el caso de inmoralidad dice que es fornicación. En el primer versículo comienza la palabra de Dios diciendo, dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación. Y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Resulta que desde el Antiguo Testamento, desde que el Dios Todopoderoso emitió las normas, las reglas, para que su pueblo se guiara y se dirigiera su camino y su vida, estaba dentro de las reglas estaba el tema de la inmoralidad sexual, el tema de la fornicación. Y dice que la persona que practicara la fornicación, el adulterio, tenía que ser eh, desterrada. En el libro de Deuteronomios, capítulo 22, 23, 22 también dice, si alguno es sorprendido acostado con una mujer casada o con marido, ambos morirán.
el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así extirparás el mal de Israel. Era un pecado muy grande y era un gran mal que debían morir. Y aquí el apóstol Pablo habla con respecto a este caso que se está presentando. Dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien lamentarlo y haber quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo estoy lejos, pero aún en medio de la distancia me he enterado de este caso y desde acá, como si estuviese con ustedes allá, daré pues mi juzgamiento, o daré mi punto de vista al respecto. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, la condena que emite Pablo en este momento para esa persona que ha cometido este pecado es la misma que enseñaba las escrituras en el Antiguo Testamento, la muerte, la destitución, dice, se ha entregado a Satanás. Cuando el apóstol Pablo habla con respecto a entregarlo a Satanás, y le quería decir a la iglesia que fuese extraído de la iglesia, que fuese expulsado de la iglesia, para que no fuese objeto de contaminación al resto de la congregación. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Es decir, eh, yo me pongo como en el lugar de Pablo y miro que él siente como vergüenza de, de que la gente anda diciendo esto o que se esté comentando este tipo de cosas, que hay fornicación en medio de la iglesia. Y él dice, no se jacten, no es buena vuestra jactancia, ¿no? ¿Sí? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Es decir, las hermanas, sobre todo las hermanas que realizan cosas en la cocina, los panes, las hojaldras, utilizan comúnmente la levadura. Sabemos que un poquito de levadura lo que hace es soplar, inflamar la masa. Esto mismo pasa cuando la fornicación, el pecado llegaban a la iglesia o aún llega a la iglesia, sí, lo que hace es contaminar el pecado, comienza a contaminar a los demás. Y aquí el apóstol Pablo hace una analogía con respecto al tema de la masa y trae a memoria lo que se vivía desde tiempos antiguos con respecto al tema de la Pascua. Sabemos que la Pascua se celebraba y el día de la celebración de la Pascua se hacían panes y los panes eran sin levadura. Lo mismo que hoy por hoy nosotros realizamos cuando celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, cuando lo realizamos, este pan que comemos es sin levadura. Y dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, cuando se celebraba la Pascua del Señor, comían los panes sin levaduras y también se ofrecía un sacrificio que era el sacrificio de un cordero, de un animal limpio y puro. Y ya hemos venido viendo que esta persona, este gran personaje que entregó su vida como un último sacrificio vivo, fue Jesucristo, como le dice acá. Cristo que fue sacrificado por todos nosotros. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, ahora que tienen ustedes o que tenemos nosotros a Cristo en el corazón, debemos celebrar esta Pascua de esta manera, con la sinceridad y la verdad, reconociendo y sabiendo que es Cristo quien está en nosotros. Y quien en este momento, pues el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintio, Cristo que está en ustedes en este momento. Dice, os escribo esta carta que no os juntéis con los fornicarios. Él acá les recomienda, les insta a que no se junten con este tipo de personas, pero les aclara, no con todos los fornicarios del mundo, sino con los que son cristianos o los que dicen ser cristianos, pero a la vez son fornicarios, porque están dando un mal testimonio.
Dice el 10, no me refiero en lo general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice la palabra que vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos la vida, la sangre, la genealogía de Cristo y debemos marcar esa diferencia en medio del mundo pecador. Entonces él hace esa aclaración. No se junten con los fornicarios. Más bien os escribí para que no juntéis con ninguno que llamándose hermanos sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Es decir, cuando él habla con tal ni aun comáis, hace referencia a que ni siquiera con ese tipo de personas que creen ser creyentes o que dicen ser creyentes y cometen ese tipo de pecados, no participen en la cena, no practiquen esta Pascua que es Cristo, ¿sí? Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Hablando del pecado, hablando de esta contaminación, a este pecado inmoral que era rechazado desde todos los tiempos por la ley de Dios, por la ley que Dios le emitió a Moisés. En este tiempo presente, en el Nuevo Testamento, él dice lo mismo, que este perverso sea quitado en medio de nosotros. Entonces pienso que una vez más la palabra de Dios a este tipo de pecados, de inmoralidades sexuales, siempre son bastante resaltadas en la vida cristiana. Si nos damos cuenta, siempre cuando hablan del pecado comienzan con la fornicación, el adulterio, iras, pleitos, en fin, porque es un pecado muy fuerte en el hombre, ¿sí? Y hablo del hombre tanto de hombre como de mujer, masculino, femenino. Y por medio de este pecado muchos han perdido la salvación de Jesucristo, muchos se han desviado de los caminos del Señor, muchos por darle rienda suelta a los deseos carnales han perdido el privilegio de tener y gozar de la salvación en Cristo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo en este capítulo 5, el libro a los primeros de los Corintios nos enseña. Nos trae a contexto un caso de inmoralidad que se está viviendo y nos dice de qué manera o cuál es la acción a tomar frente al caso que se presenta. Dios los bendiga. Para todos, qué bueno poder estar una vez más reunidos a través de este medio, ¿cierto? Y los hermanos que están en el teléfono también les saludan el amor de Cristo Jesús. Algo que tenemos para comentar de este capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es que poco a poco nos vamos dando cuenta el por qué el tono de enojo que a través de la carta manifiesta el apóstol Pablo, ¿cierto? Exhortando y hablándole duramente a los corintios. Encontramos aquí un caso más que posiblemente esto había causado gran malestar en la vida del apóstol Pablo al saber o al enterarse de esta situación que estaba pasando ahí en Corinto, donde en la iglesia había un hermano que tenía la situación difícil de fornicación con la mujer de su propio papá, o sea, no era la mamá, sino que era la madrastra. Y encontramos que era un caso de inmoralidad tan grave que pues el apóstol se siente muy indignado en todo esto y habla de juzgar a los hermanos. Si yo en espíritu, juntamente con ustedes, yo me uno a ustedes en el espíritu para juzgar al que ha hecho tal cosa. El apóstol les dice, bueno,
él dice, yo estoy presente, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y luego toma una decisión muy drástica y es entregar al que tal cosa ha hecho, entregarlo a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, se trata de expulsarlo de la iglesia, sacarlo de la iglesia al lugar donde domina Satanás, ¿cierto? Al mundo donde gobierna Satanás para que sufra consecuencias y pues no sabemos qué posibilidades o qué situación podría en ese entonces recibir esa persona, ¿sí? Al estar en manos de Satanás, en el territorio de Satanás, ser expulsado de la iglesia quería decir que le quitaba una cantidad de privilegios a esa persona y aún podría esa persona sentirse desamparada de la protección divina. Algo importante es que esto tenía dos propósitos. Uno, que aquella persona pudiera sentir el rigor de que después de haber conocido el evangelio y estar en las cosas de Dios, sentirse desamparado en el territorio del dominio de Satanás y entonces que pudiera arrepentirse para que pudiera buscar la salvación arrepentido de todo corazón. Y otro propósito era sacarlo de allí para que la iglesia no fuese contaminada. Por eso él habla de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces era más conveniente, y desde todo punto de vista más conveniente, sacar a esa persona de la iglesia, sacarla de allí para que no contaminara el resto. Hay unas iglesias donde se practica aún algo muy parecido. En algunas iglesias, por ejemplo, conocí el caso de una muchacha, una joven, que tenía su noviazgo, pero resultó embarazada y era una persona que servía en la iglesia. Y a esta persona inmediatamente la aislaron de la iglesia. Le dijeron, mijita, usted hasta después de que cumpla su dieta, que nazca su niño, no va a poder volverse a congregar y eso con algunas condiciones. Mientras tanto va a quedarse en su casita, va a quedarse allá, no va a volver a la iglesia, porque eso es para vituperio y para hacer daño a la iglesia. Sucede que así pasaba y así lo aplican en aquella iglesia, ¿sí? Por temor, aunque a la persona nunca la dejaron sola, a esa muchacha siempre la estaban visitando, le estaban dando palabra, la estaban alentando, pero no permitían que llegara a la congregación. Se toman en cierta manera en serio lo que dice la palabra, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y todas esas cosas se prestan para que la iglesia sea vituperada, para que otros pequen vituperando y hablando mal de la iglesia. Entonces, esto lo hizo el apóstol Pablo no solamente en esta ocasión. Si vamos a 1 Timoteo en el capítulo 1 y el versículo 20, habla de dos personas que también entregó el apóstol a Satanás. Le está contando a Timoteo, 1 Timoteo, vamos a leer textualmente lo que dice. Capítulo 1 y el versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí encontramos el caso de otros dos personajes, Himeneo y Alejandro, que el mismo apóstol se atrevió también a decir que fueran entregados, o entregarlos, expulsarlos, sacarlos de la iglesia, ¿cierto? El apóstol es muy drástico en esto, pero se encuentra bastante perturbado por lo que está pasando sin poder estar presente. Sin embargo, hace uso de su facultad de apóstol, de su autoridad para juzgar este caso, aunque en 2 Corintios, en el capítulo 2, vemos cómo Pablo perdona al ofensor, al pecador, cómo Pablo
perdona. Los teólogos eruditos dicen que en este caso se está refiriendo precisamente a este personaje que le perdona, y posiblemente el hombre arrepentido vuelve a la iglesia. La Biblia no lo declara, pero en el versículo 13, con ese aire de disgusto que tiene el apóstol, de enojo y de impotencia posiblemente, pues dice: quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces hace referencia a que los pecadores que están en el mundo, pues bueno, Dios los juzgará, pero en la iglesia debe haber una autoridad que tome las decisiones y que juzgue conforme lo dice la palabra del Señor a los que están en la iglesia. Desafortunadamente yo he tenido algunos episodios donde he querido o he tenido que decirle a un hermano, a una hermana: hermano o hermana, esto da para que usted se quede quieto, queda en disciplina, aunque no se le prohíbe congregarse, pero la disciplina a ellos les duele, y algunos han dicho: no vuelvo a la iglesia, y realmente demuestran que no había nada en su corazón, que no eran verdaderamente cristianos, porque no aceptan la disciplina de una autoridad. Entonces, miramos cómo con la autoridad del apóstol Pablo toma esta decisión y les dice: saquen a ese de en medio de vosotros. Dios les continúe bendiciendo. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que